buenas noches, yo soy Mireya Imas y esto es Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Y esta noche vamos a platicar sobre el derecho a un medio ambiente sano, como derecho humano. Y bueno, vamos a platicar del caso de México y de algunas otras experiencias que hay en el mundo. ¿Y qué quiere decir? ¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho humano? ¿Y qué hablamos cuando hablamos de derecho humano a un ambiente sano? ¿Cómo se puede hacer esto realidad? ¿Y cómo puede, sobre todo, participar la gente para hacerlo efectivo? De esto y más vamos a charlar con nuestros invitados de esta noche y para ello me acompañan en el estudio César Nava. César, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas aquí en la UNAM. También está con nosotros Andrea Cherami, él es gerente de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Buenas noches. Andrea, muchas gracias por estar con nosotros. Y Paulina Ivette Martínez Alvarado, ella es asesora en la Subprocuraduría Jurídica de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, alias la Profepa. Muchísimas gracias, Paulina, por estar con nosotros esta noche. Y bueno, pues entremos en materia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho humano a un ambiente sano? ¿De qué se compone este binomio, derecho humano y ambiente sano? César. Bueno, desde luego, mire, estamos hablando de un derecho que en efecto es humano, reconocido por nuestra Constitución ya desde hace algunos años. Y cuando hablamos de un derecho al medio ambiente sano, hablamos de un derecho que busca proteger un bien que es colectivo, que es el ambiente, donde la titularidad generalmente es colectiva, pero también puede ser individual. El derecho humano al medio ambiente sano, como sea que se adjetive sano, adecuado, equilibrado, sí, etcétera. Que esa es toda una discusión. Sí, es ¿no? una discusión. Es Es de ese tipo de derechos que se complementa, pero que a su vez complementa otros derechos. Es decir, yo no puedo tener un derecho de protección a la salud si no tengo un derecho humano al medio ambiente, y viceversa. Y lo mismo sucede con varios derechos, como el derecho humano al agua, el de la cultura, la educación, etcétera, ¿no? Y valga la pena señalarlo, el derecho humano al medio ambiente sano, desde mi opinión, es uno de los derechos más vulnerados, más violados en este país, no obstante su reconocimiento constitucional. ¿Qué pasa? ¿Por qué garantizamos derechos en la Constitución y luego qué es lo que nos falla en la institucionalidad que esto no se aterrice en la realidad? Paulina. Bueno, a partir de la reforma de 2011 que cambia a derechos humanos en nuestra Constitución y después de la del 8 de febrero de 2012 en donde se incorpora el derecho humano a un medio ambiente sano, lo que tratamos es de garantizar este derecho a toda la colectividad, como bien dijo César. Creo que justo de este artículo cuarto da un artículo transitorio en el cual se crea la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Esta ley es, como dice, reglamentaria del artículo cuarto y lo que busca es la protección del derecho a un medio ambiente sano. Como a través de todo su articulado desarrolla una gama de procesos en los cuales se busca que la reparación y el daño sean sancionados y con esto pues mandar el mensaje muy claro de que debemos de respetar el medio ambiente, debemos de cuidarlo y todo daño debe ser castigado. ¿Y eso cómo se operativiza en la vida cotidiana, Andrea? Ustedes en SEMDA tienen experiencia atendiendo estos temas desde la sociedad civil. Varia, y muchas gracias por la pregunta. Es justamente algo muy complejo la operacionalización del derecho al medio ambiente sano en el día a día, y me imagino que sobre todo desde el punto de vista gubernamental es donde se presentan los mayores retos a la hora de incluir una política pública que garantice el derecho humano a medio ambiente sano. Para nosotros es súper importante hacer hincapié en el hecho que muchas veces en México existen muchas leyes, mucho reconocimiento constitucionales, pero muy poco implementación en la práctica de ese tipo de derecho. Entonces, en materia ambiental tenemos reconocimiento constitucional, tenemos una fuerte institución que tiene bastante capacidad para poder operar, aunque le están reduciendo el presupuesto y eso dificulta mucho. Bueno, todo el sector ambiental, ¿no? Y a la academia también. Exactamente, pero el problema es que esas normas después muy pocas veces se implementan. Y la implementación de la norma es algo que hemos visto muchísimos problemas en los estados, en la federación,
a nivel también de las autoridades gubernamentales. Tenemos sentencias de la Suprema Corte que dice que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no operó bien en el garantizar ciertos determinados tipos de derechos, sobre todo en relación con pueblos indígenas, pero a pesar de eso no se logra, digamos, una integralidad de la acción ambiental que pueda tener, digamos, un verdadero efecto, porque, por ejemplo, está también limitada por parte de otros tipos de secretarías. Es evidente que si la Secretaría de Economía o la Secretaría de Energía deciden una cierta política económica sin consultarla con el sector ambiental, una vez que llega el sector ambiental a opinar, su opinión tiene un valor menor respecto a lo que tienen ese tipo de secretaría. La política de Estado debería ser un integral que se pueda decidir de manera en conjunto, donde todos esos factores justamente vienen a relucir. Es absolutamente inútil, costoso y hasta un problema jurídico dar, por ejemplo, una concesión minera en una zona desértica donde no hay agua. Pues ya no hay las condiciones para poder explotar esa concesión minera. Se deberá hacer un acueducto, se deberá llevar el agua para poder dar allí. El problema es que si das las concesiones mineras y no haces la evaluación de impacto ambiental, la empresa tiene un acto jurídico que hasta puede reclamar al Estado el hecho que no puede explotar esa proceso de minera. En ese caso, ¿cómo a lo mejor ahí lo que tenemos es que brincar a otro nivel de cómo estamos mirando el derecho a un medio ambiente sano, ¿no? Y aquí entraría el tema de la sustentabilidad. O sea, justo, es un tema no solo de legal, es un tema también de posibilidades económicas y de desarrollo social, además de la conservación del ambiente. ¿Cómo podemos empezar a tejer esa red un poquito más compleja y que nos permita que se nos escapen menos las liebres por los hoyos tan grandes que quedan en cómo está planteado el asunto, ¿no? Sí, claro. Bueno, mira, un detalle, una cuestión muy importante. El derecho humano al medio ambiente sano nace en nuestra Constitución de la mano del desarrollo sustentable. Lo que pasa es que la idea de la sustentabilidad nació como principio, no como derecho. Entonces, claro, eso, aunque nacen, digamos, así vinculados, es propiamente muchísimo mejor, correcto, hablar de que el derecho está enfocado al medio ambiente sano. Claro que la sustentabilidad tiene una vinculación porque uno de los pilares de la sustentabilidad es la cuestión ambiental o ecológica de protección. El problema fundamental más bien radica en saber cuándo es que se está vulnerando el derecho humano al medio ambiente sano y por lo tanto de ahí extenderlo a cuando no estamos cumpliendo con el desarrollo sustentable. ¿Cómo la gente puede saber que se está vulnerando su derecho a un medio ambiente sano? Bueno, depende. Hay dos vías en lo que uno lo puede hacer. Desde el punto de vista legal, evidentemente hay ciertas normas, ciertos criterios, lineamientos, donde se establecen niveles permisibles de contaminación que supuestamente garantizan el que no se ocasione algún daño. Por ejemplo, vamos a poner aquí en la mesa el tema de Tajamar, que se fue muy escuchado, muy conocido, probablemente quien nos está viendo lo identifica. Ahí, ¿cómo se estaba vulnerando o no el derecho a un medio ambiente sano de la población que reclamaba que no se hiciera el desarrollo en esta zona, en particular en Tajamar? Pues yo quisiera pensar que en un principio el Estado tiene la obligación, el deber de proteger al ambiente. Y en el caso, si no lo protege, se puede ocasionar un daño y por lo tanto puede haber una vulneración al derecho. El Estado debió haber llevado a cabo cierto tipo de acciones para evitar que se produjera ese daño. Y con Tajamar, aparentemente, y en efecto, todo parece indicar que se generó cierto daño al equilibrio ecológico, al ecosistema mismo. Entonces, cuando eso sucede, cuando hay ese daño, independientemente de las dificultades que existen para comprobar el nexo causal, la profundidad del daño, la irreversibilidad del mismo, etcétera, etcétera, sí hay un elemento de desprotección del medio ambiente. ¿Y ahí cómo entra el Estado a tutelar en ese caso? Por ejemplo, tomemos este como ejemplo, pero también ustedes pueden usar otros ejemplos, ¿eh? Bueno, en el caso de Tajamar, creo que la Profepa actuó con sus atribuciones de inspección y vigilancia, acudió al previo, realizó las visitas de inspección que necesitaba para determinar si teníamos un daño ambiental. Ya se emitió la resolución en contra de Fonatur en donde lo absuelve porque las autorizaciones estaban vigentes. Claro, ahorita la Profepa sostiene un procedimiento abierto, un procedimiento administrativo en contra de otra empresa y ahorita se están llevando las diligencias necesarias y esperemos que la Profepa con los elementos que tiene lo pueda resolver. De todas maneras, la Profepa actuó
respondiendo a las denuncias populares que se presentaron Eso es de toda la interesante, ¿no? colectividad. Porque también claro. desde la colectividad puede generarse una alerta hacia la Ajá. autoridad de decir, Y- oigan, algo está pasando aquí. Sí, claro. ¿no? Y recibimos 1.188 denuncias, de las cuales todas fueron atendidas. Fueron atendidas, se les estuvo comunicando el proceso y al final de la resolución se notificó la resolución en donde la Profepa determinaba que en contra de Fonatur no había una responsabilidad ni había un daño porque cumplía con sus autorizaciones. Ese es todo un tema. Vamos a hacer un breve receso. No se nos vaya, regresamos. Y cuando regresemos vamos a ver desde la sociedad civil cómo se entienden estos procesos. Aquí estamos después del corte, qué bueno que no se nos fue. Estamos platicando sobre derecho humano a un medio ambiente sano y me están acompañando en esta mesa César, Paulina y Andrea, y estamos platicando particularmente tratando de bajar el tema hacia un caso específico que además está muy reciente y está vivo, digamos de alguna manera sigue vivo, que es el de Tajamar. Andrea, tú querías comentar sobre el tema desde la parte social, ¿qué pasa con Tajamar? Sí, desde la parte social lo que vimos es que la Autoridad de Medio Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, muchas veces da autorizaciones de impacto ambiental sin hacer una evaluación directa de los daños que se están haciendo en materia ambiental. A pesar que el procedimiento de ley permite hacer un cierto tipo de evaluación y digamos que si se tiene ese tipo de autorización, se está cumpliendo con la ley. Muchas veces la Profepa tiene dificultad de intervenir si hay ese tipo de autorización. Si vamos a ver el fondo de esa autorización, no se está evaluando el verdadero daño. Por ejemplo, en Tajamar había todo un tema con el manglar, en el sentido de que no se había evaluado de la manera adecuada, porque la autorización fue hace tiempo, hace más de 10 años, cuando no existía todavía la legislación protectora de manglar, pero al hecho que la autorización evidentemente se actualiza con los impactos ambientales respecto a la legislación que está vigente en el momento que se producen los daños, se pudo haber la intervención de Profepa para poder bloquear la obra, pero si no hay esa verdadera evaluación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, es muy difícil poder evaluar los impactos ambientales. Ese es todo un tema, ¿no? Las evaluaciones de impacto ambiental, porque es quizás el instrumento más poderoso que tiene la autoridad y la ciudadanía y el derecho para realmente hacer valer el derecho a un medio ambiente sano. ¿Qué está pasando con las evaluaciones de impacto ambiental? ¿En qué estamos fallando con ellas? Yo creo que una de las principales cuestiones es que no se ponen de acuerdo las autoridades ambientales a nivel federal o estatal, local. Si no es posible que por un lado tengas dentro de la propia Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales una autoridad que esté emitiendo estos actos de autoridad, licencias, autorizaciones, como el caso de Tajamar, que evidentemente están ocasionando ese daño, y por el otro tienes a la Profepa que a posteriori va a tratar de levantar de remediar actas, etc. el asunto. Entonces, la cosa no es decir, bueno, vamos a ver qué hacemos a posteriori, no es hacerlo a priori. El problema de las evaluaciones de impacto ambiental, yo lo resumo en dos cosas muy puntuales, muy puntuales. Primero, que si las obras que se llevan a cabo o las actividades que se llevan a cabo, las lleva a cabo la autoridad, las evaluaciones de impacto ambiental van a salir favorables. Pues porque ellos mismos son los que es difícil ser hacen, juez y parte, ¿no? Sí, totalmente. Exacto. De hecho, son juez y parte la Secretaría. Entonces, obviamente, en un proyecto sexenal, en un aeropuerto internacional de la Ciudad de México, por ejemplo, es lógico que las evaluaciones de impacto ambiental van a salir favorables o, si uno quiere, con ciertas condicionantes, fácilmente. La segunda que además no estaría mal que fueran favorables si las condicionantes realmente atendieran los problemas que toda obra, por más bonita que se nos pinte, va a tener un impacto ambiental. Sí, y ¿no? yo creo, Mireya, que el problema no es desde el punto de vista jurídico sobre el andamiaje jurídico, eso ya existe, están bien hechas las normas jurídicas, el problema es que la evaluación de impacto ambiental, su característica es que debe ser preventiva. Entonces, si no previene, pues de nada sirve que vaya la Profepa y pues si ya se dañó, y eso a mí de qué me sirve saber que ya se dañó, ¿no? ¿Por qué a posteriori? ¿En qué papel están, o sea, qué papel juega ahí la Profepa? ¿Cómo puede incidir la Profepa efectivamente para que empecemos a cambiar este estado de cosas? Bueno, la Profepa a lo largo de este año ha trabajado en unos nuevos criterios y lineamientos para determinar la responsabilidad ambiental
en todo el procedimiento administrativo que se está llevando. Que es una parte muy Claro, importante. entonces ahora lo que estamos tratando es que nuestras órdenes y actas de inspección se fundamenten con LEFRA. Con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. ¿Esto para qué? Para que aparte sí, ya hablamos en clave de abogados aquí. Sí, claro. Para que aparte se sancione y se busque, por ejemplo, eso de las manifestaciones de impacto ambiental. En el caso de que los inspectores encuentren, no sé, impactos que no estén manifestados en la manifestación de impacto ambiental, se pueda proceder a hacer este procedimiento de responsabilidad ambiental. ¿Para qué? Pues para dar un mensaje claro a las empresas, ¿no? De que, ok, está bien que te manifiesten, que compenses, que todo eso, pero no te salgas de eso. O sea, tienes que respetar las leyes, tienes que respetar las autorizaciones que se te dan. ¿Y hay la capacidad suficiente para darle seguimiento a esto desde la autoridad, la sociedad civil? Bueno, la sociedad Andrea. civil a veces trabajamos hasta para las autoridades, no me harán mentir. O sea, muchas veces las denuncias o los casos que se llegan, digamos, a un nivel nacional o que llegan a una determinada resolución, tienen atrás una organización de la sociedad civil o algún defensor de derecho ambiental que está empujando, digamos, ese tipo de resolución. Y en eso la sociedad civil ha hecho un enorme trabajo de denuncia, de señalar las cosas que están fallando, además en un contexto absolutamente de riesgo para los defensores ambientales. Tenemos, si no me equivoco, en los últimos 6 años nosotros hemos contabilizado más de 20 asesinatos para defensores ambientales. O sea, ya es un riesgo hasta de vida. Muy fuerte. Es que hay mucho dinero involucrado en estos procesos, ¿no? Sobre todo los de cambio de uso de suelo. Muchísimo dinero, muchísimos Minería, intereses y poca, digamos, hotelería. protección por parte del Estado. Un simple dato, nosotros en 6 años encontramos más de 250 casos de agresiones a defensores ambientales. En el mismo periodo, el mecanismo de protección a defensores de la Secretaría de Gobernación había contabilizado 27 casos, o sea, casi el 10% de los casos que nosotros habíamos contabilizado a puro medio prensa, o sea, lo que había salido de la prensa de ataques a defensores ambientales. Entonces tenemos un contexto enorme de agresiones, sobre todo están agredidos los defensores locales, los que trabajan en el territorio, los que trabajan en las zonas, digamos, donde se dan ese tipo de proyectos, y las agresiones son de diferentes tipos y vienen también de actores privados, pero también la mayoría vienen de actores del Estado. ¿Y lo que está en la ley, eso sería suficiente para proteger a los defensores de los temas ambientales o la gente que está involucrada en los procesos ambientales? ¿O también tenemos que reconstruir y armar un andamiaje legal para proteger a estas personas? Siempre hay que estar reconstruyendo y reconstruyendo el derecho y las normas jurídicas, ¿no? Por supuesto, porque vienen nuevos eventos, nuevas necesidades, nuevas demandas. Ya tenemos una base. Yo creo que está fallando un poco el hecho de que el Estado no tiene la capacidad para responder esas demandas sociales y la demanda de protección ambiental. ¿Por qué no la tiene? En parte por razones económicas, por supuesto, en parte también porque no hay suficiente personal capacitado, y hay que decirlo también porque prevalece muchísima corrupción dentro del Estado mexicano en temas ambientales. Entonces es muy difícil no solo avanzar, temas ¿no? ambientales, o sea, parece que ese es nuestro Sí, es el coco de todos los días, ¿no? Pero creo que eso es lo que lo está deteniendo. Por supuesto, se pueden mejorar las normas jurídicas, pero mientras el personal no esté capacitado, no esté bien pagado, no tenga una buena preparación, pues es muy difícil cumplir con la norma, ¿no? Entonces los inspectores en Profepa no son suficientes para todo el país, Ese es un están gran mal tema, pagados, están muy mal pagados. Entonces es muy difícil cumplir con la norma. Y además también es cierto, hay una resolución de la Auditoría Superior de la Federación sobre el tema de las manifestaciones de impacto ambiental, y en particular en manglares, en el cual participó gente de la universidad, tuve la posibilidad de conocer de cerca este proceso, y realmente lo que es trágico es que las manifestaciones de impacto ambiental no están reflejando lo que ocurre en el territorio para el cual se generó esa manifestación de impacto ambiental. Alguien la hizo en un escritorio sin preocuparse ni siquiera mucho de lo que en realidad había en el territorio en el que se estaba evaluando o valorando. Y eso nos lleva un poquito a lo que tú decías, ¿no? Cómo realmente estructuramos un sistema que nos permita ponerle lupa a las manifestaciones de impacto ambiental y castigar a los que hagan manifestaciones de impacto ambiental que no cumplan no solo con la ley, sino con la realidad. Claro, ¿no? Enviar un mensaje claro de que el desarrollo no tiene que estar peleado con la sustentabilidad. Puede haber proyectos muy buenos, muy benéficos, pueden ser sustentables,
pero para ello necesitan someterse a una evaluación de impacto ambiental, que su proyecto sea verde, pues no van a tener ningún problema con la autoridad. O sea, es por eso que es necesario que las empresas entiendan esto, o sea, y sobre todo la sociedad, porque creo que la protección a un derecho a medio ambiente sano es en todos los aspectos, tanto de la sociedad, de las autoridades y de las empresas. Es un concepto horizontal que todos deben de respetarlo. Así es, esto nos lleva un poquito a la pregunta de cuál es el papel de cada uno, ¿no? ¿Cuál es el papel de la sociedad? A la sociedad civil nos toca monitorear y observar lo que hace la autoridad y todo el sector ambiental por parte del Estado y empujar, proponer, tener ideas nuevas de cómo poder solucionar todo ese factor. A veces nos toca presentar también acciones legales que presentamos, pero eso son muchas veces acciones donde, además de la reparación del daño en el caso específico, se busca, digamos, cambios que puedan ser un poco más estructurales, cambios que sean de política pública. Por ejemplo, en 2013 logramos una sentencia de la Suprema Corte que dice que en evaluación de impacto ambiental, por ejemplo, a pesar que la Semarnat actúa cumpliendo con su ley, no se garantizan los derechos de los pueblos indígenas, en particular el derecho a la consulta. Y eso para nosotros era un motivo, y ya pasaron 3 años, para lo cual el sector ambiental podría, digamos, tomar esa sentencia, llegar al Congreso y decirle, oye, la Suprema Corte ya me dijo que mi legislación que yo cumplí de manera cabal no basta para garantizar ese derecho humano. Entonces, mejor cambiamos un poco la legislación para poder Sí, porque hay que compatibilizar todos los derechos, ¿no? O sea, ese es todo un tema. Y también está el pleito por la concepción del desarrollo. ¿Qué entendemos por desarrollo? ¿No? Sigue siendo esta idea de las grandes construcciones, los grandes centros comerciales, los grandes centros turísticos. ¿O podemos empezar a repensar de otra manera el desarrollo? César, ¿qué camino tenemos que seguir en este contexto? O sea, realmente si queremos salirnos del marasmo en el que estamos y de la especie de círculo perverso, ¿cómo podemos hacerlo? Mira, desde mi punto de vista, el territorio nacional es muy grande como para hacer una generalización sobre el tipo de desarrollo que necesitamos. Y también tenemos un territorio sumamente polarizado. Hay muchos millones de pobres en el país y muy poquitos que concentran la riqueza nacional. Sin embargo, yo creo que sí que hay cierto tipo de actividades, acciones que necesariamente siempre van a violar tu derecho humano al medio ambiente sano y va a ir en contra de cualquier sustentabilidad. Caso concreto, los megaproyectos. No puede haber un megaproyecto que no vaya en contra del medio ambiente, eso es obvio, ¿no? Yo tocaba el tema ahorita sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que obviamente va a violar la enorme cantidad de derechos ambientales que uno pudiera imaginarse, ¿no? Y probablemente también desde lo ambiental. Sí, desde lo ambiental, claro. No Entonces, solo desde el derecho humano. Yo creo que las autoridades, el Estado mexicano está confundiendo desarrollo con crecimiento. Nosotros crecemos, pero ese es un pero error. no nos desarrollamos. Ese es el error histórico que nos ha traído a donde estamos como sociedades, ¿no? Esta idea del desarrollo económico, porque genera riqueza es lo que nos desarrolla, en perjuicio incluso no solo del medio ambiente, sino de la población. En la mayoría de la población hoy es pobre, sí, así versus a un porcentaje cada vez más pequeñito rico. ¿Cómo le hacemos para modificar eso? Para mí Andrea. es una cuestión de cómo diseñas las políticas del desarrollo. ¿Quién decide las políticas del desarrollo? A la fecha la deciden pocas personas. También a nivel del Poder Ejecutivo hay un Poder Ejecutivo muy vertical, en la cual el presidente tiene mucha fuerza en poder tomar ese tipo de decisión, y algunas secretarías como por ejemplo la Secretaría de Economía, la Secretaría de Energía tienen más un poder fáctico evidente. Por ejemplo, en esa administración la principal política económica ha sido la reforma energética. Entonces hay un poder fáctico evidente que pone en prejuicio el medio ambiente. Yo creo que hay que cambiar completamente ese esquema. Hay que pasar del derecho positivista, como se dice en derecho, al derecho de los derechos humanos, que ya tenemos en teoría 50 años que está sido desarrollado, y México lo ha ratificado desde 30. Una lenta transición. Y en eso, o sea, debemos hacer decidir a la gente, o sea, llegar a esquemas de participación mucho más local. En 1992 la Declaración de Río lo dice, la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es la participación de los actores involucrados. Entonces habrá factores que son federales y entonces hay que hacer un debate nacional, a factores
sectores que son muy locales, que hay que hacer un debate local. Pero hay que cambiar la forma de la toma de decisión, la posibilidad de información y cómo podemos decidir las prioridades del desarrollo. Es evidente que si la prioridad la decide un empresario minero, tendrá cierto tipo de prioridades al respecto a lo que pueda decidir la gente. Así es, pues de eso se trata el desarrollo sustentable, de sumar voluntades de abajo para arriba, de sumar lo ambiental, lo ecológico, de sumar lo económico y de sumar, por supuesto, y de manera muy importante, lo social. Y bueno, pues se acabó el tiempo, llegamos al final de esta emisión. Le doy las gracias a César, a Paulina, a Andrea, por habernos acompañado esta noche. Y a usted, que nos hizo el favor de acompañarnos también. Pues yo soy Mireya Imas y esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde las ciencias de la sustentabilidad. Le agradezco muchísimo su presencia y le esperamos en la próxima emisión.